Capítulo 86. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este capítulo está basado en Mateo 28 horas y 16 minutos al 20. A solo un paso de su trono celestial, Cristo dio la comisión: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Jesús repitió las palabras vez tras vez para que los discípulos captaran su significado. La luz del cielo brillaría con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra. Jesús había dado la comisión a los 12 en el aposento alto, pero ahora debía ser comunicada a un número mayor. Se convocó a todos los creyentes que pudieron ser llamados para una reunión en un monte de Galilea. El ángel de la tumba les recordó a los discípulos que Jesús les había prometido encontrarse con ellos en Galilea. Repitieron la promesa a los creyentes en Jerusalén durante la semana de la Pascua y, por medio de ellos, esta llegó a oídos de muchos que lamentaban la muerte de su Señor. Todos esperaban ese encuentro con un interés intenso. Llegaron de todas direcciones con corazones anhelantes. En el momento indicado, cerca de 500 creyentes se reunieron en grupitos en la ladera del monte, ansiosos de oír todo lo que pudieran de quienes habían visto a Cristo después de su resurrección. Los discípulos fueron de un grupo a otro, contándoles todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando a partir de las Escrituras, como él había hecho con ellos. De repente, Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había aparecido. Muchos nunca lo habían visto antes, pero en sus manos y pies vieron las marcas de la crucifixión. Cuando lo vieron, lo alabaron. Pero algunos dudaban. Siempre será de esta manera. Están aquellos a quienes les cuesta ejercer la fe y se colocan del lado de la duda. Pierden mucho a causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Sus palabras, que salían de labios que habían estado cerrados por la muerte, los dejaron maravillados. Ahora declaró que le había sido dado todo el poder. Esto elevó las mentes de sus oyentes al más alto significado de su dignidad y gloria. Las palabras de Cristo fueron el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era pleno y completo. Había completado la obra para la cual había venido al mundo. Se dirigía al trono de Dios. Había comenzado su obra como mediador. Con autoridad ilimitada, dio su comisión: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Encargó a sus discípulos que proclamaran una fe que no tendría castas ni divisiones geográficas, una fe adaptada a todos los pueblos, naciones y clases sociales. Cristo planteó claramente la naturaleza de su reino. Su propósito era establecer un reino espiritual, no iba a reinar como rey terrenal sobre el trono de David. Él dijo: vieron cómo todo lo que revelé acerca de mi rechazo como Mesías sucedió. Todo lo que dije acerca de la humillación por la que pasaría y la muerte que moriría se ha corroborado. Al tercer día, resucité. Todas estas cosas han cumplido las especificaciones de la profecía. Cristo les encomendó a sus discípulos que hicieran la tarea que él había dejado en sus manos, comenzando por Jerusalén. Jerusalén había sido el escenario de su maravillosa condescendencia hacia la familia humana. Pocos habían reconocido cuán cerca había estado el cielo de la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos. El trabajo de los discípulos debía comenzar en Jerusalén. Los discípulos podrían haber pedido un campo más prometedor, pero no hicieron ese pedido. Cristo había esparcido la semilla de la verdad, y la semilla rendiría una cosecha abundante. Los primeros ofrecimientos de misericordia debían darse a los asesinos del Salvador. Muchos en Jerusalén habían creído secretamente en Jesús y muchos habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. Los discípulos debían llamarlos al arrepentimiento. Mientras que toda Jerusalén estaba conmocionada por los fascinantes eventos de las últimas semanas, la predicación del Evangelio produciría una impresión muy profunda. Pero la obra no debía terminar ahí. Debía extenderse a los límites más lejanos de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: aunque Israel me ha rechazado como las Escrituras lo predijeron, tendrán otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. A ustedes, mis discípulos, les encomiendo este mensaje de misericordia. Primero deben ir a Israel, luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Deben reunir a todos los que creen en mí en una iglesia. El Espíritu Santo hace que el trabajo sea eficiente. Por medio del Espíritu Santo, las señales y milagros confirmarían el testimonio de los discípulos. No solamente los apóstoles harían milagros, sino también aquellos que recibieran su mensaje. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas.
Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. En ese tiempo, personas sin principios no dudaban en envenenar a aquellos que se ponían en el camino de su ambición. Jesús sabía que muchos pensarían que estarían ayudando a Dios al matar a sus testigos. Por esta razón, les prometió protección de este peligro. Y prometió un nuevo don: los discípulos predicarían a otras naciones y recibirían poder para hablar otras lenguas. Los apóstoles y quienes los acompañaban eran hombres sin educación. Sin embargo, por medio del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sus palabras, ya fuese en su idioma o en una lengua extranjera, llegaron a ser puras y exactas, tanto en la gramática como en el acento. De esta manera, Cristo dio a sus discípulos provisión completa para llevar a cabo esta obra, y él mismo se hizo responsable de su éxito. Los instruyó, diciendo: vayan por todo el mundo, vayan a las partes más lejanas habitables del mundo, y sepan que mi presencia estará allí. Trabajen con fe y confianza. La comisión del Salvador incluía a todos los creyentes hasta el fin de los tiempos. Es un grave error suponer que el trabajo de salvar a otros depende solamente de los pastores ordenados. La Iglesia fue establecida para cumplir esta tarea, y todos los que toman sus votos sagrados de unirse a ella se comprometen a ser colaboradores con Cristo. Cualquiera sea nuestro llamado en vida, por medio del Espíritu Santo, las señales y milagros confirmarían el testimonio de los discípulos. No solamente los apóstoles harían milagros, sino también aquellos que recibieran su mensaje. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. En ese tiempo, personas sin principios no dudaban en envenenar a aquellos que se ponían en el camino de su ambición. Jesús sabía que muchos pensarían que estarían ayudando a Dios al matar a sus testigos. Por esta razón, les prometió protección de este peligro. Y prometió un nuevo don: los discípulos predicarían a otras naciones y recibirían poder para hablar otras lenguas. Los apóstoles y quienes los acompañaban eran hombres sin educación. Sin embargo, por medio del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sus palabras, ya fuese en su idioma o en una lengua extranjera, llegaron a ser puras y exactas, tanto en la gramática como en el acento. De esta manera, Cristo dio a sus discípulos provisión completa para llevar a cabo esta obra, y él mismo se hizo responsable de su éxito. Los instruyó, diciendo: vayan por todo el mundo, vayan a las partes más lejanas habitables del mundo, y sepan que mi presencia estará allí. Trabajen con fe y confianza. La comisión del Salvador incluía a todos los creyentes hasta el fin de los tiempos. Es un grave error suponer que el trabajo de salvar a otros depende solamente de los pastores ordenados. La Iglesia fue establecida para cumplir esta tarea, y todos los que toman sus votos sagrados de unirse a ella se comprometen a ser colaboradores con Cristo. Cualquiera sea nuestro llamado en vida, nuestro mayor interés debiera ser ganar a otros para Cristo. Puede que no seamos capaces de hablar frente a congregaciones, pero podemos trabajar por personas individuales. Cerca y lejos hay gente aplastada por el peso de la culpa. No son las dificultades ni la pobreza las que degradan a la humanidad. Es la culpa, el hacer lo malo. Cristo quiere que sus siervos ministren a los corazones enfermos por el pecado. ¿Dónde podemos comenzar? Todos deben comenzar en el lugar donde están. En nuestras propias familias puede haber personas hambrientas por el pan de vida. Hay paganos frente a nuestras propias puertas. Si realizamos el trabajo con fe, alcanzaremos los lugares más lejanos de la tierra. El trabajador más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles y sus vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y harán una melodía que resonará por todas las edades. Dios promete los dones del Espíritu para suplir la necesidad de cada creyente al trabajar por el Señor. La promesa es tan digna de confianza ahora como lo fue en los días de los apóstoles. Cristo vino a sanar al enfermo, a proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Llenó de su vida al enfermo y al que estaba poseído por demonios. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían traído la enfermedad sobre sí mismos, pero aún así no se negó a sanarlos. Y muchos fueron curados de su enfermedad espiritual así como de su enfermedad física. El Evangelio aún tiene el mismo poder. Cristo siente los problemas de todo aquel que sufre. Cuando la fiebre agota las fuerzas vitales, Él siente la agonía. Está tan dispuesto a sanarnos hoy como cuando estaba personalmente en la tierra. Quiere ejercer su poder por medio de sus siervos. Una vida saludable es parte del Evangelio. En el método de sanar del Salvador había lecciones para sus discípulos. Solo el poder del gran sanador podía realizar la curación, pero Cristo usaba remedios naturales y simples.
Enseñó que la enfermedad es el resultado de violar las leyes de Dios, tanto las naturales como las espirituales. En este mundo no existiría tan grande miseria si las personas viviesen en armonía con el plan del Creador. El gran médico había hablado a su pueblo desde la nube, diciendo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. A los enfermos deberíamos usar los remedios que Dios ha provisto en la naturaleza y señalarles a Jesús, el único que los puede restaurar. Deberíamos enseñarles a creer en el gran sanador, a aferrarse a su fuerza. Solo al recibir el amor de Cristo por medio de la fe es que su energía vivificadora puede fluir de nosotros hacia la gente. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo realizar muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Hoy, de la misma manera, la incredulidad separa a la Iglesia de su ayudador divino, su falta de fe decepciona a Dios y le quita su gloria. Donde no hay trabajo activo por otros, el amor muere y la fe se apaga. Los ángeles se maravillan por cuán superficialmente apreciamos el amor de Dios. ¿Cómo se sentirían una madre y un padre si supieran que su hijo, perdido en el frío y en la nieve, murió mientras que aquellos que podrían salvarlo no hicieron nada? Los sufrimientos de cada persona son los sufrimientos del Hijo de Dios, y aquellos que no extienden una mano ayudadora a su prójimo moribundo despiertan su justa ira. El poder del Evangelio. Cristo dio a sus discípulos su mensaje. Enseñen a la gente, les dijo, a obedecer todos los mandatos que les he dado. En esto se incluyen todas las cosas que había hablado, no solo en persona sino en todo el Antiguo Testamento. No hay lugar para la tradición, las teorías humanas, o las leyes establecidas por la autoridad de la Iglesia. La ley y los profetas, con el relato de las propias palabras y acciones de Jesús, son el tesoro que debemos dar al mundo. Debemos presentar el Evangelio no como una teoría muerta, sino como una fuerza viviente que cambia la vida. Él acepta a quienes han actuado de la forma más ofensiva hacia Él. Cuando se arrepienten, Él les da su divino espíritu y los envía al campamento de los desleales para proclamar su infinita misericordia. Por medio de su gracia, los seres humanos pueden tener un carácter como el de Cristo y regocijarse en su inmenso amor. Él no se contenta simplemente con anunciar estas bendiciones, sino que las presenta en su forma más atractiva, para despertar en nosotros el deseo de poseerlas. Así también sus siervos deben presentar las riquezas del don incomparable. El maravilloso amor de Cristo derretirá y conquistará corazones donde una mera repetición de doctrinas no hubiesen logrado nada. Las palabras solas no alcanzan. Dejen ver ese amor en sus vidas. Cristo está retratándose en cada discípulo. Cada uno de ellos debe manifestar al mundo su amor paciente y perseverante, su misericordia y su verdad. Los primeros discípulos se prepararon para su tarea. Antes del Pentecostés, se reunieron y dejaron de lado todas las diferencias. Oraron unidos con fe, sintiendo profundamente la responsabilidad de salvar a otros. Solo entonces el Espíritu Santo se derramó y miles se convirtieron en un día. Lo mismo puede suceder hoy. Prediquen la palabra de Dios. Que los cristianos dejen de lado sus diferencias y se entreguen a Dios para salvar a los perdidos. Si piden con fe por las bendiciones, estas vendrán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y los resultados fueron gloriosos, pero la lluvia tardía será más abundante. Todos los que consagren espíritu, alma y cuerpo a Dios recibirán constantemente nuevas reservas de poder físico y mental. Cuando cooperan con Cristo, Él los capacita en su debilidad humana para realizar las obras del Todopoderoso. El Salvador anhela revelar su gracia e imprimir su carácter en todo el mundo. Quiere liberar a la gente y hacerla pura y santa. Por medio de la sangre que derramó por el mundo, puede lograr triunfos que le darán gloria a Dios y al Cordero. Cuando Cristo vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho.